Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a hablar de un libro, obviamente, ¿no? De Introducción al Psicoanálisis de Freud, uno de los libros que usualmente se recomienda para empezar a conocer un poco el psicoanálisis. Y que sí, la verdad es que el factor expositivo de Freud es mucho mejor que, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, donde Freud es muy sistemático, pero su forma de explicar no es tan buena como acá, o sea, que no baja la vara, o sea. Pero, por ejemplo, en tres ensayos de teoría sexual, Freud es sistemático y se explica muy bien. O sea, Freud puede ser sistemático y explicarse bien, pero en esta obra trata de explicarse bien, pero no es tan sistemático como me tenía acostumbrado. Porque no es sistemático. Esta obra es una composición de distintas conferencias. O sea, ciertas conferencias siguen ciertos temas, pero no es todo un progreso sobre un tema, sino que es hablar distintas cosas sobre un tema, por lo cual se puede ser muy fragmentario ciertas veces, o sea, pasa de una discusión que lleva haciendo en tres capítulos y al cuarto se va a la tangente, ¿no? Especialmente esto pasa en el último capítulo, el capítulo 4 dedicado a la teoría sexual. Mientras que en el sueño y los actos fallidos, Freud sí trata de seguir un orden, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar de la edición que nos manejamos. La edición que nos manejamos es la Alianza. Esta edición es mucho más bonita, es la de cuando Alianza tenía portadas bonitas y no tenía un sombrero como pueden ver en la imagen de la exposición. La obra está aproximadamente entre 80 y 90 soles para las personas interesadas en comprarla y lo pueden comprar en Comunitas, pero Comunitas no me paga, así que cómprenlo donde ustedes quieran. Yo la conseguí en 20 o 25 soles, ya no me acuerdo, creo que 20, porque me acuerdo que le regateé. Sí, hay que regatear. Bueno, la obra está compuesta, como ya mencionaba, daba un poco de información desde antes, por un prólogo, por una introducción, los actos fallidos, los sueños y la teoría sexual. Como mencionaba, las partes más sistemáticas obviamente son los sueños, los actos fallidos, y la menos sistemática, o bueno, sí hay una sistematización, pero que no sigue un orden o un orden lógico. Es como si en historia estuviéramos hablando de un autor del siglo I después de Cristo y pasáramos a otro del siglo VIII antes de Cristo. O sea, así de volado es. Ok. Eh, bueno, esto es lo que contiene y vamos a ir a explicar un poco. Bueno, ya expliqué la naturaleza de la obra, es una síntesis de lo escrito anteriormente, o bueno, de lo que tenía escrito Freud para sus conferencias, y con una metodología que trata de ser didáctica, o sea, que sea muy fácil de entender para un público que no tiene ninguna noción sobre el psicoanálisis, ¿no? Y de hecho yo también es lo que voy a pretender, que mi explicación trate de ser lo más fácil y simple posible, como para una persona que no sabe nada sobre psicoanálisis. Freud en su prólogo menciona de que, no me acuerdo si en el prólogo o en la introducción, pero menciona de que eh, ha tratado de agregar novedades, o sea, que no solo su obra sea un resumen de lo ya escrito anteriormente, sino que agrega dos cosas nuevas, que son la etiología de las angustias y las fantasías histéricas. La etiología de las angustias diría que porque justo se había publicado un libro para esa época que trataba sobre las fobias, y Freud trata de relacionar esto. Ok. Vamos. Al inicio del capítulo, Freud trata de dar explicación partiendo de diferencias, o sea, entre los psicoanalistas y los médicos. Y una de las cosas que me llama la atención es que Freud menciona que los médicos, al empezar un nuevo tratamiento o un tratamiento novedoso que no ha sido muy usado, tratan de ocultar las dificultades, que es muy complicado, que hay pocas, no, que te dicen que no es muy complicado, te dicen que no va a pasar nada, que las probabilidades son muy bajas, etcétera. Mientras que para Freud, el psicoanalista, debe decir de que el tratamiento es complicado, el tratamiento es largo. De hecho, Freud siempre dice que el tratamiento psicoanalítico es largo y es algo que sigue siendo, ¿no? Hay tratamientos psicoanalíticos de hasta 5 años, o tal vez hay hasta más. Y que, bueno, que estudiar psicoanálisis, o sea, en su introducción, diciendo de que si ustedes quieren estudiar psicoanálisis, lo único que les va a traer son problemas, que la academia te odie, ser siempre juzgado. Y yo creo que lo que hace, porque una introducción lo que busca es introducirnos, él busca desanimarnos, ¿no? Y lo que yo creo que hace es una psicología inversa, ¿no?
al tratar de desanimarnos, nos trata de animar. Por eso yo puse la frase, abandonad toda esperanza, tú que entráis aquí, que es la frase de la Divina Comedia, la entrada del infierno, ¿no? Porque probablemente el psicoanálisis se parezca mucho a ello. Y bueno, pasemos a lo siguiente. Hay unas reglas básicas que menciona Freud que me llamaron la atención porque se me hizo muy deontológico. No pueden haber más de dos personas en un tratamiento psicoanalítico. Yo creo que Freud menciona esto también porque da una cabida, una esperanza de que se puede autorrealizarse un tratamiento psicoanalítico, o sea, que uno puede autorrealizarse un tratamiento psicoanalítico. Y por eso iré al segundo parte, que es el método, que Freud menciona de que usualmente el psicoanálisis nace con un estudio propio de uno mismo, de su personalidad, de los lugares comunes, y lo cual me hizo recordar la frase, conócete a ti mismo, ¿no? Conocerse uno mismo. Y esta frase me llama la atención también porque justo antes de hacer este video, justo me apareció un video de Slavoj Žižek diciendo de que conocerse uno mismo es una mierda porque uno se queda en uno mismo, no va más allá del ego, más allá de uno, ¿no? Freud menciona que el psicoanálisis no es de procesos conscientes, que estos procesos son solo una parte pequeña de la vida anímica, y las dos cosas fundamentales que se necesitan para el psicoanálisis es el estudio del inconsciente y conocimientos de sexualidad y saber la importancia de este en la vida anímica, ¿no? Y también en la vida no consciente, ¿no? Vamos a pasar a los actos fallidos, funciones fallidas o actos fallidos. Freud lo que hace son pequeños juegos de palabras acerca de estos actos. Bueno, primero vamos a explicar qué es un acto fallido. Lo tapa a mí esto del Zoom, creo. Pero en pocas palabras hay una intención de decir algo, pero la reprimes. Y al reprimir esto, terminas diciendo lo que querías reprimir. Un ejemplo que mencionan es cuando cuando un sujeto estaba enfermo y va al médico, va con su mujer y justo el médico le dice, no, no va a necesitar eh, ninguna dieta, ningún tipo de medicina, esto se va a pasar. Y la mujer dice, qué bueno, porque el Señor solo come lo que yo quiero, ¿no? O sea, dando a entender de que ella quería decirle que no, de que realmente él puede comer lo que él quiera, ¿no? Pero la mujer dando a entender de que él solo come lo que ella quiere o lo que ella pone, ¿no? Dando a entender de que, bueno, de que es una persona pisada, ¿no? Pero a la mujer se le sale a la hora de hablar, o sea, un acto fallido lingüístico o una equivocación oral, dando a entender algo que quería reprimir para ella, lo termina diciendo, ¿no? Esto sucede muchas veces, bueno, no tantas veces, pero sucede muy comúnmente. Ahora, hay varios distintos actos fallidos. De hecho, hay una división en tres grupos. Una equivocación oral y sus subgrupos, que están arriba, como la equivocación de la lectura o la falsa audición, el olvido y sus subdivisiones, o sea, de que te olvidas un nombre. Freud hace un ejemplo de una ciudad que empezaba con M y que estaba buscando, que trataba de asociar, que trata de ver las cosas, y luego descubre por todas las asociaciones que hace que era Mónaco, si no me acuerdo mal. Y eso sí, ¿no? Que un olvido puede ser un acto fallido también. Y los actos de término erróneo, no encontrar un objeto. El ejemplo que da Freud acerca de esto, de acto de término erróneo, es, bueno, voy a tratar de contar la historia lo mejor que pueda. Eh, un chico tenía su pareja y actualmente se encontraba un poco descontento con ella. Mientras estaba descontento con ella, trataba de recordar de que ella le había regalado un libro en sus primeras épocas de pareja. Y lo estaba buscando y no lo encontraba. Sucede que después de un par de meses, su madre del sujeto se enferma, por lo cual su esposa, para cuidarlo, y al ver que sinceramente muestra un cariño muy bueno hacia su madre, trata de cuidarla cuando está enferma, es muy buena con ella, el chico vuelve a recuperar, a darse cuenta, ¿no? Oye, no, realmente ella sí es la mujer de mi vida. Y al darse cuenta de esto, el sujeto vuelve a encontrar el libro que le regaló en los inicios de la pareja, ¿no? Este es no encontrar un objeto, un acto de término erróneo, o no encontrar una carta
incómoda, ¿no? Que sería de esas épocas, ¿no? De Freud. Es literalmente, como digo, estos son los actos fallidos. Sí, creo que la explicación es muy buena y realmente no hay más que eso. Lo rico o tal vez salvado que podría servirles es ver los ejemplos de Freud, ¿no? Yo a comparación no puedo decir todos los ejemplos porque si no me quedo acá todo el día. Vamos a hablar de los sueños, probablemente el tema más interesante para ustedes. Los sueños, hay una división que da Freud en la interpretación de los sueños de 1899 que es entre externas e internas. Externas refiriéndose en el sentido de que hay estímulos mientras uno duerme que pueden perturbar el sueño. Freud da un ejemplo de una persona que está con su, mm, ¿cómo lo podría decir? Con su mate, y esa persona está llevando unos platos y la persona del sueño dice algo como que ten cuidado, que se te pueden caer y luego después de unos minutos se le caen. Y cuando se le caen empieza un sonido muy característico de los platos rompiéndose y se despierta el sujeto y al despertar el sujeto se da cuenta de que ese sonido era su alarma. Que es muy común de que cosas externas en nuestros, que pase la moto o carro, puedan afectar nuestros sueños. Por eso dije que hay unas manifestaciones externas que pueden afectar esto. También, por ejemplo, no sé, hay mucho calor y sueñas de que estás en un desierto, ¿no? Y este es un estímulo a la piel, por ejemplo, digamos, por el sudor. Y bueno, e internos, como problemas en los, o sea, problemas orgánicos. De hecho, Freud menciona que las personas con problemas en los pulmones tienen sueños cortos, que las personas con problemas en el corazón tienen este sueño, etcétera, etcétera. Pero esto no es explicado en Introducción al Psicoanálisis, sino en la interpretación de los sueños está mucho mejor explicado y de una manera más sistemática. Página 116. Vamos. A ver. Si extendemos nuestro punto de vista desde el elemento aislado al sueño total, hallaremos de este último constituye como tal totalidad una sustitución deformada de un suceso inconsciente cuyo descubrimiento es la misión que atañe a la interpretación onírica. De este hecho se derivan inmediatamente tres reglas esenciales a las que debemos ceñirnos en nuestra labor de interpretación. El aspecto exterior que un sueño nos ofrece no tiene que preocuparnos para nada, puesto que sea inteligible o absurdo, claro o embrollado no constituye en ningún modo lo inconsciente buscado. Más tarde veremos que esta regla tiene, sin embargo, una limitación. Bueno, esta regla obviamente que nos está diciendo, ya cortando cita, de que un sueño no debe preocuparnos por su aspecto, sino que van a haber elementos que nosotros vamos a tener que interpretar y que vamos a poder desglosar para saber qué es lo que dice el inconsciente. Sigo cita. Nuestra labor debe reducirse a despertar representaciones sustitutivas en derredor de cada elemento, sin reflexionar sobre ellas o buscar si contienen algo exacto, ni tampoco preocuparnos de averiguar si nos alejan del elemento del sueño y hasta qué punto. Para tú saber lo que significa un elemento de un sueño, no sé, digamos, un cuchillo, no solo es necesario hacer, como usualmente se hace al interpretar un sueño, una característica de simbología, ¿no? Cuchillo significa, no sé, robo, digamos. No, hay que hablar con el paciente, saber el contexto en que se maneja y tal vez entender que cuchillo significaba un cuchillo que tenía su padre colgado no sé, en una repisa que significaba la disrupción que él tiene con su padre, ¿no? Digamos. Procedo con cita otra vez. Debe esperarse hasta que lo consciente, oculto y buscado surja espontáneamente, como sucedió con la palabra, este es el ejemplo que les decía de la palabra Mónaco, en el ejemplo de olvido antes citado. Ya, creo que se entendió más o menos lo que hay que hacer. Así que para ello necesitamos una terminología medianamente aguda. Así que vamos. ¿Qué entiendo por contenido manifiesto? Llamamos contenido manifiesto del sueño aquello que el mismo desarrolla ante nosotros, que sería el sueño de manera superficial, el sueño sin interpretación o el argumento. Creo que es muy fácil de entender. Si alguien te narra un sueño, lo que te narra es el contenido manifiesto, ¿no? El contenido que se manifiesta. No hay interpretación, no hay
ningún tipo de explicación, etcétera. Solo es el sueño en sí. E ideas latentes a aquello que permanece oculto o que intentamos descubrir por medio del análisis de asociaciones que surgen en el sujeto a propósito de su sueño. Las ideas latentes serían las manifestaciones del inconsciente, que sería qué es lo que significa ese elemento, ¿no? Como decía con el cuchillo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente significaba ese elemento del sueño? Una cosa importante, es muy raro que cada elemento manifiesto corresponda a otro latente. O sea, de que no necesariamente todos los elementos son ideas latentes. O sea, hay elementos más importantes que otros. Y esto solo lo podemos saber investigando con el paciente. Y las relaciones entre uno u otro campo son más bien relaciones de conjuntos, pudiendo un elemento manifiesto reemplazar a varios elementos latentes y un elemento latente ser reemplazado por varios elementos manifiestos. Esto es fácil. Puede ser de que un elemento manifiesto pueda significar varias ideas inconscientes. O sea, el cuchillo puede tener muchos significados, siguiendo el consejo. O sea, puede tener muchos significados inconscientes. Y a su vez, muchos elementos manifiestos pueden solo tener un significado de un elemento latente, ¿no? De una idea latente, una idea inconsciente. Creo que está muy bien explicado. Freud ahí empieza a hablar de los sueños infantiles. Dicen que este es un medio de supresión a las excitaciones psíquicas que acuden a perturbar el reposo. Supresión que se efectúa por medio de la satisfacción alucinatoria. Freud da un ejemplo de una persona que está durmiendo, no, que justo quería comer fresas, pero sus padres, viendo de que se estaba enfermando por comer fresas o que estaba sufriendo indigestión o algún problema, le dicen, no, ya vamos a parar el consumo de fresas y ya no vamos a consumir fresas. Y lo que sueña el niño o la niña en ese sueño es comer, que está comiendo fresas, ¿no? Lo que se quiere decir básicamente es que indirectamente en los sueños infantiles el sueño se cumple, o sea que la idea latente o el inconsciente se manifiesta sin tener que ocultarse. Para Freud también hay una censura onírica. Bueno, esto creo que es el siguiente. Hay unos mecanismos que censuran nuestros sueños, que puede ser de que cierta palabra o elemento sea omitido, o sea, que hay una eliminación, elementos borrados. Digamos que una censura tú no quieres, por ejemplo, doy el ejemplo de una censura periodística. No quieres que aparezca el nombre de una persona, digamos, Keiko Fujimori, y la preferimos llamar señora K. Bueno, en este caso no sería señora K, sino que sería un elemento borrado, o sea, que no aparecería el nombre de ella, ¿no? Agrupación, agrupación F, o, bueno, en realidad en omisión es, como dice, omitir el nombre. Lo distinto es en modificaciones, o sea, acá sí sería el ejemplo de la señora K. ¿Por qué? Porque no estoy dando el nombre completo, no estoy expresando la idea, pero hay una modificación de esa palabra por otra. Agrupación arbitraria. Una agrupación arbitraria básicamente es cuando los elementos de los sueños se alejan del enfoque principal, o sea que los elementos manifiestos se alejan muchísimo de los elementos latentes. Y las dos y la tres, o sea, modificaciones y agrupaciones, se ponen en otro subgrupo llamado desplazamiento. La relación entre un elemento del sueño y su traducción le damos el nombre de relación simbólica, puesto que el elemento mismo viene a constituir un símbolo de la idea onírica inconsciente que le corresponde. Esto es lo que quiere decir y lo que Freud nos quiere acercar es a una simbología. Una simbología es lo que sucede, bueno, que lo llama relación simbólica. Una relación simbólica lo que quiere decir es básicamente que al nosotros tener un sueño o tratar de interpretar un sueño, a cada elemento le damos un significado ya predeterminado. Por ejemplo, si sueñas sangre es que eh, va a ocurrir alguna tragedia en estos próximos días. Si sueñas que te han robado es porque vas a tener buena suerte, digamos. Esto es, sucede algo, hay un elemento característico, ya hay una interpretación fija. Eso es una relación simbólica. Ahora, estas relaciones pueden ser hasta de cuatro distintos géneros, o sea, estas relaciones simbólicas. Puede ser una parte del sustrato inconsciente, una alusión al mismo, o sea, un objeto parecido,
una representación plástica o una relación simbólica. Pueden suceder, a ver, hay páginas 158, 160 y 161. Vamos a las páginas. Estas son algunas relaciones simbólicas que ustedes puedan tener para entender algunas. Por ejemplo, dice que las casas de muros lisos representan hombres, los padres representan emperador, pueden en los sueños manifestarse como emperador y emperatriz. El nacimiento es casi siempre representado por una acción en la que el agua es el factor principal. Los hijos, hermanos o hermanas representan símbolos pequeños, animales o parásitos. La muerte es un sueño de partida o un viaje en ferrocarril. Ese es el lapsus todo bueno. Eh, Bastones, paraguas, tallos y árboles pueden significar el falo. eh, Entre otros más, ¿no? Como digo, acá hay una lista gigante, pero no la voy a contar toda. Creo que ustedes la pueden buscar por internet, no es nada complicado. Si no la encuentran en español, la encuentran en inglés. Y bueno, vamos a seguir con lo que seguimos. Hay ciertos efectos, como la condensación. La condensación es básicamente que un contenido manifiesto del sueño es más breve que el latente. El segundo efecto es el desplazamiento, haciendo que un elemento latente quede reemplazado no por uno de sus propios elementos constitutivos, sino por algo más lejano, o motivando el acento psíquico que es transferido de un elemento importante a otro que lo es menos. Y el sueño recibe un diferente centro y adquiere un aspecto que nos desorienta. Básicamente que el elemento que nos más llama la atención no son parte de las ideas latentes, sino que son los elementos menos importantes, ¿no? Y eso hace de que haya un, como dice, desplazamiento, ¿no? Bueno, y ya mencioné, ¿no? Que los dos desplazamientos son las modificaciones, que una modificación puede alejarnos de la palabra que buscamos y una agrupación arbitraria. Y el tercer efecto, que es la de la relación simbólica, es la transformación de las ideas en imágenes visuales. Vamos a narrar un par de sueños para, para ver, ¿no? Porque eso es lo que la mayor gente espera, ¿no? Un sueño, ¿no? Un ejemplo de un sueño y que expliquen cómo es. A ver, creo que voy a hacer este sueño. A ver, comenzamos con un sueño simple, que se compone tan solo de dos breves imágenes. Su tío fuma un cigarrillo a pesar de ser sábado, una mujer le besa y la acaricia como si fuera hijo suyo. A propósito de la primera imagen, el sujeto, que es judío, nos comunica que su tío, un hombre piadoso, no ha cometido jamás, ni es en general capaz de cometer el pecado de fumar un sábado. La mujer que figura en la segunda imagen le sugiere exclusivamente el recuerdo de su madre. Existe desde luego una relación entre estas dos imágenes o ideas, pero a primera vista no sospechamos cuál puede ser. Como el sujeto excluye en absoluto en la realidad el acto de su tío, nos inclinamos a reunir las dos imágenes por una relación de dependencia temporal. En el caso en que mi tío, tan piadoso, se decidiera fumar un cigarrillo el sábado, podría yo dejarme acariciar por mi madre. Esto significa que las carencias entre madre e hijo constituyen algo tan poco permitido como para un judío piadoso el fumar un sábado. Ya os he dicho, sin duda, os recordaréis que en la elaboración del sueño todas las relaciones entre las ideas oníricas quedan suprimidas, siendo estas reducidas al estado de primera materia y hallándose a cargo de la interpretación el reconstituir las relaciones desaparecidas. Creo que queda muy claro, ¿no? Que si su tío, siendo una persona tan fiadosa, fue un cigarrillo a pesar de un sábado, entonces él puede sentir ese deseo consciente de que una mujer le bese y la acaricie como si fuera hijo suyo, entendiendo de que es la relación con su madre, ¿no? Voy con otro sueño, ¿ya? Este sueño es muy largo, tiene que ser sueño corto.
A ver, no, este es demasiado largo ya. Veamos un sueño simbólico. Un individuo que ha pasado una noche de amor, no estamos contando el sueño, estamos dando información del sujeto. Un individuo que ha pasado una noche de amor con una mujer habla de esta última como de una de aquellas naturalezas maternales en las que el sentimiento amoroso se funda exclusivamente en el deseo de tener un hijo. Pero las circunstancias en que se encuentra ha tenido lugar y han sido tales que el sujeto se ha visto obligado a tomar precauciones contra un posible embarazo de su amante. Y ya sabemos que la principal de estas precauciones consiste en impedir que el líquido seminal penetre en los órganos genitales de la mujer. Al despertar de aquella noche, cuenta la señora el siguiente sueño. Un oficial, tocado con una gorra encarnada, la persigue por la calle. Ella echa a correr por una cuesta arriba, llega sin aliento a su casa, entra y cierra la puerta con llave. El oficial queda fuera y mirando ella por el ventanillo, le ve sentado en un banco llorando. Yo creo que está muy fácil este sueño y acaba la interpretación. Pueden darle stop y tratar de analizar como un método didáctico, pero está fácil. El contexto anterior te lo dice todo. Ahora vamos a la explicación. En la persecución por el oficial con la gorra encarnada y en la adelante fuga de la sujeto cuesta arriba, reconocería sin esfuerzo la representación del acto sexual. O sea, está muy obvio, según Freud, los parámetros freudianos, ¿no? El hecho de que el sujeto se encierre para librarse de su obstinado perseguidor nos presenta un ejemplo de aquellas inversiones que tan frecuentemente se producen en los sueños, pues en realidad había sido el hombre el que se había sustraído a la perfección del acto sexual realizado. Del mismo modo desplaza también la sujeto su tristeza atribuyéndole a su compañero y es a él al que ve llorar en el sueño, llanto que constituye igualmente una alusión a la emisión de espermas. Bueno, creo que ya di dos ejemplos buenos para que ustedes puedan basarse. Acá hay muchos más. Penosamente, este libro no está en PDF. Así que las personas interesadas tal vez me puedan pedir prestado, pero no sé si les prestaría este libro. Así que ni eso, me va a tener que comprarlo. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Espero que sí. Espero que you got it. Hay una definición o un acercamiento a lo que entiende Freud como recuerdos encubridores. Para Freud los recuerdos encubridores son recuerdos de la infancia. También hace... acá está lo de la relación simbólica. Ya decía yo porque no estaba mi diapositiva, estaba en la de después. Bueno, Freud habla acerca del complejo de Edipo, creo que todo el mundo conoce el complejo de Edipo. Para Freud, el niño está enamorado de su madre y siente envidia del padre por estar en la posición en la que él le gustaría estar. Y el complejo de Electra no es de Freud, es de Carl Jung, que luego será mencionado por Freud. El complejo de castración, que tal vez no hayan escuchado todavía algunos, o tal vez sí, son básicamente las trabas que pone el padre o impone el padre ante la actividad sexual precoz de su hijo, o sea, que es no dejar que se manifieste sexualmente el hijo, ¿no? Y por eso se siente castrado, ¿no? Se siente que no puede expresarse y su falo es castrado, ¿no? Obviamente acá hay una relación simbólica, ¿no? No es que literalmente lo castren. Lo inconsciente de la vida psíquica no es otra cosa que lo infantil. Acá ya Freud va dando indirectas de la importancia del infantil, de los traumas infantiles, de los eventos que suceden en nuestra niñez, que pueden afectar nuestra vida. Puede suceder que la elaboración onírica no consiga crear plenamente una realización de deseos. Acá lo que quiere decir Freud indirectamente es de que hay veces, bueno, puede suceder de que haya sueños que no sean realizaciones de deseos. Usualmente todo sueño es un deseo reprimido, es un deseo inconsciente, es una idea latente que quiere ser manifestada a través de los contenidos manifiestos. Pero para Freud puede, tal vez, quizás haya sueños que no sean sobre una realización de deseos. Y dice que puede suceder de que podamos creer de que las pesadillas, acá ya tomando esto, sea un no deseo, ¿no? Porque usualmente las pesadillas suceden tragedias y creo que nadie desea tragedias, pero no, para Freud la pesadilla es muchas veces una realización no encubierta de un deseo, pero de un deseo que lejos de ser bien acogido para nosotros es rechazado y reprimido. Aunque parezcan que hay sueños que no están basados en deseos, sino proyectos, actividades, etcétera, Freud insiste en que esto no debe, se debe a que están solo teniendo en cuenta el contenido manifiesto. Y en el caso tuvieran en cuenta el elemento latente, o sea, de que aunque aparentemente
al ser narrado, se vea como tragedia. Realmente cuando interpretas el sueño en cuanto a los elementos latentes, o sea, ya dando la interpretación al contenido manifiesto, solo lo están tocando superficialmente, ya que estos proyectos o actividades son derivados de un deseo inconsciente, ¿no? Algo que me llamó la atención es que para Freud la forma de cómo están organizadas las ideas latentes, o sea, la aparición de las mismas, es otra parte del inconsciente. Ahí están solo los recuerdos oscuridades, los deseos ocultos y ahí está. Vamos a la parte más aburrida para mí de todo el libro. Yo esfrío mucho tratando de entender todo esto, porque bueno, la sexualidad, aunque, bueno, los aspectos psicológicos de la sexualidad están un poco complicados, ¿no? Pero los aspectos biológicos creo que es mejor leerse otro autor, ¿no? Para saber los contenidos biológicos. Ahora, acerca de los contenidos psicológicos, Freud puede ser un poco relevante en ese aspecto, ¿no? Ya, vamos. Primero empieza diciendo que los síntomas neuróticos poseen un sentido propio. Hay una diferenciación. Ah, mira, que es el complejo de castración. Lo puse mal. El orden en que está mi idea pues está un poco distinto al que lo tengo. Acá están solo las etapas. Ah, ya, ya. Esta va a ser una exposición entonces que van a tener que escuchar más que ver en este aspecto. Los síntomas neuróticos poseen un sentido propio, mencionaba. La neurosis obsesiva se manifiesta. Ah, diferencia entre la neurosis obsesiva y la histeria. Para Freud, la neurosis obsesiva se manifiesta solo en su mayoría de veces en lo psíquico, mientras que la histeria pasa de lo psíquico a lo somático. En la página 273, Freud hace una crítica a la psiquiatría que me llamó la atención. Que vamos, en contra de la psiquiatría, ¿no? A ver. Antes de entrar en el fondo de la cuestión, querréis sin duda saber cuál es la actitud que la psiquiatría adopta ante los problemas de la neurosis obsesiva. Muy poco es lo que sobre este punto puede comunicaros, pues dicha disciplina se limita a distribuir calificativos a las diferentes obsesiones y a sostener que los sujetos portadores de los síntomas de las mismas son siempre degenerados, afirmación nada satisfactoria, pues lejos de constituir un esclarecimiento, no pasa de ser una estimación de carácter peyorativo de la que habremos de deducir que aquellos individuos que salen del nivel pulgar son campo abonado para el desarrollo de toda clase de singularidades. Creo que Freud es lo suficientemente claro para realizar su crítica de que la psiquiatría lo único que está haciendo es etiquetar y etiquetar peyorativamente. Una crítica que actualmente la sigue Froxan sin darse cuenta de que ya estaba mucho antes Freud. Cita investigaciones de Carl Jung. Me llamó la atención de que, bueno, de que Freud en el libro le tira una chiquita a Carl Jung, uno de sus discípulos más importantes, diciéndole que antes era un buen psicoanalista y ahora solo pretende ser un profeta. A ver, para el enfermo, el momento de trauma jamás ha pasado. En realidad, ya el término traumático no posee sino un tal sentido económico. Con sentido económico se refiere cuantitativo, pues lo utilizaremos para designar aquellos sucesos que, aportando a la vida psíquica en brevísimos instantes un enorme incremento de energía, hacen posible la supresión o asimilación de las mismas. Por ello, medios normales y provocan de este modo duraderas perturbaciones del aprovechamiento de la energía. Básicamente, el enfermo nunca ha pasado el trauma y que ese trauma se debe a cantidades de energía que tratan de reprimir estos eventos en uno mismo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco acerca de la teoría sexual, ¿no? Bueno, creo que todo el mundo conoce la teoría sexual, que está dividida entre oral, anal, fálica, latente y genital. Y Freud hace una subdivisión todavía de esas dos, donde define la etapa pregenital, la oral y la anal, y la genital en la fálica, latente y genital. En la parte oral se menciona de que, bueno, de que hay un objeto de placer, un objeto donde, bueno, un área erógena, donde el sujeto puede liberar esto, ¿no? Que en la parte oral es a través de su boca y usualmente se refiere el objeto de placer el que libera su líbido es en la teta de la madre. Si no se libera esto, ya sabemos de que puede tener problemas como el uso de cigarros o el esto. De ahí también en la parte oral menciona algo muy interesante que es acerca de lo que la autosatisfacción es que el bebé puede ya no desear la teta, sino su dedo, digamos, por ejemplo, y se manifiesta de una manera autoerótica, ¿no?
En la parte anal se refiere a los esfínteres, que el niño siente placer eh, al ir al baño por este controlamiento de los esfínteres. Usualmente en esta parte, acá vemos de que no hay ningún desarrollo en la parte genital, o sea que el falo no está como lo más importante, ¿no? Sino que pasa para después, para lo fálico, latente y genital, bueno, y sucesivamente, ¿no? En lo fálico, como ya sabemos, estoy acá narrando memoria, no tengo escrito esto porque no sé por qué no lo he escrito. Es que Freud no lo explica, no lo explica. Lo explica muy poco, sin mencionar Oli anal. En lo fálico no explica de que ahí es el complejo de Edipo y latente y genital. Bueno, en fálico, como digo, ya son los primeros esbozos del complejo de Edipo, de una centralización del falo como lo más importante, las primeras manifestaciones del complejo de castración, las diferencias entre los sexos de los hombres y las mujeres, que las mujeres están castradas en ese aspecto, etcétera, etcétera. En latente, donde se hace una supresión de esos eventos, donde, como se dicen, se mantiene de manera latente. Y genital ya en el momento de la adolescencia pasa a ser, hay que recordar las edades, ¿verdad? Oral. En realidad, Freud no da fechas exactas. En 3 ensayos de teoría sexual creo que dice del 1 a 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7 y hasta así, pero realmente no hay fechas exactas que tú digas, sí, esta es una fecha exacta. Hay otro que es 0, 18, 18, 3, 3, 5, 5, 7 y hasta más, etcétera, etcétera, ¿no? Así que no creo mucho en esos números. O sea, bueno, yo no sé realmente si Freud dijo estos son realmente los números. Así que dejemos eso hasta ahí. Wow. Me olvidé hablar de la fijación. La fijación describe la persistencia o el apego persistente de la energía libidinosa, pulsión sexual, en etapas tempranas del desarrollo psicosexual. Ocurre cuando un conflicto no resuelto o una experiencia traumática en la infancia detiene el desarrollo normal, provocando que parte de la libido quede bloqueada en una etapa específica, oral, anal, fálica, o lo que incluye en la personalidad y comportamiento del adulto, ¿no? La fijación sería básicamente el no desarrollo de una parte de las etapas tempranas en el desarrollo normal del sujeto, no, sino que empezaría a tener problemas. Es una fijación. Hay tres, bueno, sigamos con otras cosas, ¿no? Acá hay algo importante, sobre los 3 egoísmos de la humanidad. Esto es muy, muy importante. Antes de llegar a esto. Freud, parte de su genialidad un poco literaria, y esto también da un motivo de por qué siempre ninguna explicación puede completar lo que es el libro, porque el libro siempre está más allá de cualquier explicación. Voy a dar una cita que se me hace muy bonita de Freud. No tiene que nada que ver, bueno, sí un poco tiene que ver, pero es muy buena. En el transcurso de los siglos ha infligido la ciencia el ingenuo egoísmo de la humanidad 2 graves mortificaciones. La primera fue cuando mostró que la Tierra, lejos de ser el centro del universo, no constituía sino una parte insignificante del sistema cósmico, cuya magnitud apenas podemos representarnos. Este primer descubrimiento se enlaza para nosotros al nombre de Copérnico, aunque la ciencia alejandrina anunció ya antes algo muy semejante. La segunda mortificación fue infligida a la humanidad por la investigación biológica, la cual ha reducido a su más mínima expresión las pretensiones del hombre a un puesto privilegiado en el orden de la creación, estableciendo una ascendencia zoológica y demostrando la indestructibilidad de su naturaleza animal. Pero todavía espera, ya cortando un poco la cita o adelantando un poco, pero todavía espera la humanía humana una tercera y más grave mortificación, cuando la investigación psicológica moderna consiga totalmente su propósito de demostrar al yo que ni siquiera es dueño y señor en su propia casa, sino que se haya reducido a contenerse con escasas y fragmentarias informaciones sobre lo que sucede fuera de su conciencia en su vida psíquica. Básicamente Freud diciendo, la Tierra no es el centro del universo, o sea, que eso destruyó nuestro ego, que no somos distintos a los animales o que tengamos una característica divina, sino que nosotros también somos animales, que ni siquiera el yo es dueño de sí mismo, no es dueño ni de sus propias decisiones, ¿no? ¿Por qué? Por el inconsciente. Freud pone una regla psicoanalítica importante, que se le tiene que contar todo al,
Al psicoanalística, todas las manifestaciones y emociones internas, aunque le parezcan tontas, menciona por qué se desasoció de la hipnosis, dice que da resultados inseguros y nada duraderos. Todo pensamiento consciente fue inconsciente previamente. Hace un símil muy bonito con las cámaras, diciendo que cuando una cámara toma una fotografía empieza primero como negativa y luego aparece como positiva. La parte negativa se refiere al inconsciente, que no se puede ver bien, y la positiva como la consciente, ¿no? En la página 311, Freud habla del preconsciente. Vamos, acerca de Freud hablando del preconsciente. A ver. A ver, cuando después de haber penetrado hasta el umbral son rechazadas por el vigilante, es que son incapaces de devenir consciente y entonces la calificamos de reprimidas. Pero tampoco aquellas otras en las que el vigilante ha permitido franquear el umbral se han hecho por ello conscientes necesariamente, pues esto no podrá suceder más que en los casos en que haya conseguido atraer sobre sí la mirada de la conciencia. Llamaremos pues a este segundo sistema de lo preconsciente. De este modo conserva la percatación su sentido puramente descriptivo. La esencia de la represión consiste en el obstáculo infranqueable que el centinela pone al paso de una tendencia dada del inconsciente a lo preconsciente. Y este mismo centinela es el que nos muestra en forma de resistencia cuando intentamos poner fin a la represión por medio del análisis. Sí, supuestamente para Freud hay como un centinela entre los dos sistemas, entre el inconsciente y el preconsciente. Y hay otro centinela entre la relación del inconsciente y el preconsciente, que son las personas encargadas de ver la información. A mí se me hace muy fumado esto realmente, es muy, muy fumado. Y de hecho, sigue Freud. Me diréis sin duda que esas representaciones son tan groseras como fantásticas y nada propias de una exposición científica. Convengo en que efectivamente adolecen del primero de los defectos señalados y añadiré que no las creo, además completamente exactas. O sea, Freud diciendo, ni siquiera yo me creo lo que estoy diciendo completamente. Los síntomas son, ante todo, como más adelante veremos, efectos de transacciones resultantes de la interferencia de las tendencias opuestas. Y expresan tanto de lo que ha sido reprimido como lo que ha constituido la causa de esta represión y ha contribuido de esta manera a su génesis. Freud, me gusta la palabra que utiliza Freud para referirse a los homosexuales, se los refiere como invertidos. Hay dos tipos de invertidos según su objeto de deseo sexual y según su fin. La sexualidad perversa no es otra cosa, sino que la sexualidad infantil ampliada y descompuesta en sus tendencias constitutivas, ¿no? Que, bueno, si hubieran problemas en la sexualidad infantil, es probablemente que eso sea sexualidad perversa. Sexualidad perversa se refiere a los masoquistas, a este tipo de personas, ¿no? Freud hace un símil entre el libido como hambre y apetito, algo que hace Andrés enseñó teoría sexual, y creo que ya vamos a poder pasar a explicar sobre las etiologías, ¿no? Sí, me voy a pasar a todas estas cosas de represión y regresión. Sí, no creo que valga la pena explicarlos. Ya, sí, porque si no tendría las dispositivas por las puras. Y si no, sí, debe ser. Uno, primera etiología, ya sabemos etiología como causa, ¿no? Ya. Los hombres se enferman y muestran síntomas porque han visto negada su satisfacción sexual o líbido. No pudieron liberar el líbido durante una etapa, no pudieron liberar el líbido en un momento, no pueden liberar su líbido actualmente. Los hombres se enferman. Hombres refiriéndose no solo a hombre, sino a hombre y mujer, ¿no? Ser humano, creo que hay que usar la palabra. Ahí da una pequeña definición de viscosidad entre la explicación de la primera etiología y la segunda etiología. Y la viscosidad es básicamente la tenacidad del líbido sobre la mantención de su objeto de deseo, o sea, qué tan adherido está el líbido a su objeto de deseo, ¿no? La segunda etiología es que hay un conflicto de intereses entre los distintos deseos de mi yo, o sea, que el yo puede desear cosas distintas, cosas dispares, hasta cosas contradictorias. Y este conflicto de intereses puede causar problemas en la sexualidad. La tercera teología o tendencia de conflictos es entre el desarrollo del yo y el libido, ¿no? Que puede haber diferencias entre el yo y el apetito sexual, ¿no? Eh, el trauma, bueno, es un suceso que, como mencionaba, aporta un incremento de energía que no se puede asimilar, o sea, desde un punto de vista cuantitativo, ¿no? Eso creo que ya lo expliqué antes. La neurosis y obsesión ya lo expliqué antes. Claro, es que el orden está un poco distinto. Es que realmente sí, es como les mencionaba, en esta obra de Freud es muy fragmentaria, o sea, cosas que se podrían sistematizar y hacer mejor, como en tres ensayos de teoría sexual, están despilfarradas.
están botadas, están como esto acá, el otro acá, el otro acá, el otro acá, y hay que recordar que, o sea, es muy desagradable. Principio de realidad. El principio de... No, primero, principio de placer. Disminución, atenuación o extinción de las excitaciones acumuladas en el aparato psíquico, ¿no? Hay una disminución si se cumple ese placer, hay una atenuación o extinción de estas excitaciones. Y el principio de realidad es básicamente el, el aumento del tiempo para que el placer no se haga de una manera obsesiva, ¿no? Digamos, no sé, me gusta mucho una comida y la como todos los días, ¿no? Pero así ya pierde el placer. El principio de realidad sería, eh, no sé, una vez a la semana, dos veces cada mes, etcétera, ¿no? No es seguir las cosas de manera hedonista, o sea, de solo el placer por el placer, sino que hay hay un tiempo para poder retener ese placer, ¿no? Algo importante es que aunque la historia contada por el paciente sea verdadera o falsa, no importa mucho, ya que todo recuerdo siempre oscila entre la verdad y la fantasía, especialmente en enfermos. Estas son referencias a los estadios de la teoría sexual freudiana. Las fantasías de los pacientes, pues, poseen una realidad psíquica. En el mundo de la neurosis, la realidad que desempeña papel predominante es la realidad psíquica, sí. Probablemente muchas veces de los pacientes freudianos lo único que se cuenten son fantasías, pero en esas fantasías de los enfermos hay una verdad detrás de ellas. Eso es lo que quiere decir Freud. La fantasía es el pago de la transición del principio de placer al de la realidad. Otorgada por el dolor de esperar satisfacer nuestro organismo, se manifiesta la fantasía. Ah, sí, sí, sí. Que nosotros eh, que hay un pago para que el principio de placer no nos domine y es a través de la fantasía. Y por eso podemos tener el principio de realidad, o sea, aumentar el tiempo para sentir el placer, o sea, desmenuzarlo. ¿Por qué? Porque tenemos la fantasía donde nuestros sueños se cumplen y donde podemos mantener nuestros placeres. ¿Por qué? Porque no son reales, ¿no? No existen prácticamente. Y en estas fantasías el individuo continúa gozando. Esto sí es bien. Freud acerca de Jung menciona que hay dos definiciones en introversión. Para Freud la introversión es el alejamiento del líbido de las posibilidades de satisfacción real y su desplazamiento sobre fantasías hasta el momento consideradas inofensivas. Y un introvertido no es todavía un neurótico, pero se encuentra en una situación de equilibrio inestable. Hay que recordar introversión que para Freud ya sabemos lo que significa. Creo que todo el mundo sabe qué significa introvertido. Pero para Freud había otra definición más que le gustó, que es el que ya dije, alejamiento del líbido de las posibilidades de satisfacción real. O sea, que básicamente hay un desplazamiento que va hacia las fantasías. En la etiología no solo importa la cualidad, sino también la cantidad de energía por el trauma, ¿no? Sobre los artistas y el libido, página 393. Y ya para llegar a la clasificación de la neurosis, ¿ya? Este video sí es una eternidad. Voy a ir más rápido realmente, creo que estoy yendo muy lento. Antes de terminar esta conferencia, quisiera llamaros todavía la atención sobre una de las facetas más interesantes de la vida imaginativa. Se trata de la existencia de un camino de retorno desde la fantasía a la realidad. Este camino no es otro que el del arte. El artista es al mismo tiempo un introvertido próximo a la neurosis, animado de impulsos y tendencias extraordinariamente enérgicos. Espérate, me perdí en la cita. Ya, el artista es al mismo tiempo un introvertido próximo a la neurosis, animado de impulsos y tendencias extraordinariamente enérgicos. Quisiera conquistar honores, poder, riqueza, gloria y amor, pero le faltan los medios para procurarse satisfacción, y por tanto vuelve a la espalda de la realidad como todo hombre insatisfecho, y concentra todo su interés y también su líbido en los deseos creados por la vida imaginativa, actitud que fácilmente puede conducir a la neurosis. Creo que ya es suficiente con esa cita. Creo que no puedo aportar más de lo que ya dijo Freud ahí. Freud hace una sistematización para los distintos estados de las neurosis. Están las neurosis actuales, que mencionan que no tienen un sentido simbólico, que son una descarga inadecuada de acumulación o tensión sexual en el presente. Algunos ejemplos son la neurastenia, como agotamiento por exceso de masturbación, las neurosis angustia, una acumulación de tensión por falta de descarga, y la hipocondria.
Luego está dividido en psiconeurosis, que la causa es un fracaso en la represión de deseos sexuales de la infancia, y donde el síntoma dice algo. Hay una historia de conversión, que es el conflicto psíquico se transforma en síntomas corporales. Una historia de angustia, la angustia se desplaza a un objeto externo, miedo a los caballos, miedo a espacios pequeños, miedo a las alturas. Y una neurosis obsesiva, o sea, el conflicto se queda con ideas fijas, rituales o una duda constante, ¿no? Hay también neurosis narcisistas. Freud menciona acerca del neurosis narcisista de que el psicoanálisis no sirve. Hasta ahora, 1918, Freud dice de que el psicoanálisis no sirve para las neurosis narcisistas. La causa que dice Freud es que la energía del libido no se dirige a otras personas, sino que vuelve al sujeto. Acá menciono un ejemplo, por ejemplo, de la melancolía, depresión profunda donde el sujeto se ataca a sí mismo, y la neurosis traumática, ¿no? Que es eventos que menciona Freud que aparece como un choques violentos, o sea, como la guerra de accidentes. Se caracteriza por la repetición del evento en sueños, rompiendo el principio del placer, ¿no? Donde se satisface el deseo. Creo que se ha explicado muy bien. Ahí está, realidad psíquica, neurosis, lo que mencioné acerca de ella, y principio de placer y realidad, ¿no? Ya mencioné. Sí, ya me podía pasar esto, ya. Ya, última página. Realmente es imposible hablar todo esto y no puedo hacer un video de 2 horas. Discúlpenme, señores, no puedo. A ver, hay una sustitución de hipnosis. Freud dice de que aunque la hipnosis pueda servir y realmente sea útil en ciertos aspectos, para él le generan resultados inseguros y no duraderos. O sea, la persona que le hace la hipnosis puede parecer a primera vista de que ya está curado, pero luego vuelve al siguiente mes esperando más hipnosis y que tal vez la hipnosis se vuelve como una droga. Ahí está la metáfora de la cámara que mencioné hace rato. A ver, ya. La angustia que experimenta un niño antes ante los desconocidos es debido a que no ven los rostros de su familia o sus queridos en la cara conocidos. Es lo que Freud menciona. El egoísmo, como todo lo útil para el individuo, el egoísmo es todo lo útil para un individuo y el narcisismo es lo mismo, pero que incluye un placer libidinoso, ¿no? Mientras tiene todo lo útil para él, ¿no? La neurosis narcisismo. Freud menciona de que uno no le puede decir a su paciente que tenga rienda suelta a sus satisfacciones sexuales, porque así destruiríamos la lucha entre el pulso del líbido y el ascético. Iríamos en contra de lo colectivo por lo privado, obviamente, ¿no? No le puedes decir a un sadomasoquista ten todas las relaciones que deseas con todas las personas que quieres, ¿no? Sino que debe haber una limitación, debe haber un equilibrio, una armonía entre el impulso del líbido y el ascético, ¿no? Freud menciona de que hay una transferencia. La transferencia es el desplazamiento de un sentimiento sobre la persona, refiriéndose al médico. Eso es. A ver, ¿qué es lo que menciono acá? Sí, transferencia. El paciente transfiere sentimientos de amor, hostilidad al médico, que ya existían en estado latente. Ya mencioné que la terapia hipnótica es como un narcótico. La sugestión es un proceso de hipnosis. Es una. Sí, cuando Freud hablaba de sugestión se refería a eso, o bueno, lo que yo creo que intenté. Que mientras que la hipnosis es un procedimiento cosmético, el psicoanálisis es un proceso quirúrgico. El hombre sano es en potencia neurótico, del cual su único síntoma es el fenómeno onírico. Freud menciona de que el hombre sano, o sea, la persona que no tiene un problema, el único fenómeno que tiene como síntoma es el sueño, ¿no? En las últimas páginas, Freud trata de decir, bueno, la teoría psicoanalítica tuvo muchos fracasos porque era una técnica nueva, que no sucede en todos los ámbitos, que la estoy haciendo casi solo, que aunque ya hay pocas personas acercándose, igual la mayoría de cosas le he hecho yo, que es muy complicado hacerlo solo, pero es realmente, no sé, o sea, se me hace una...
Me guardo el comentario, me guardo el comentario, me guardo el comentario. Sí, me guardo. Bueno, chicos, esa ha sido toda mi exposición acerca de la introducción al psicoanálisis. Me van a tener que disculpar si tal vez en ciertos aspectos no, especialmente lo sexual, no haya dado tanto. Es que está muy fragmentario y lo poco que he podido sistematizar lo he hecho lo mejor que he podido. Es un libro, como digo, muy disruptivo en cierto aspecto. Espero que ustedes hayan aprendido algo, que les haya gustado en ciertos momentos. Pero es eso, Freud es así. Realmente en la última parte me has animado para leer otras obras de Freud. Espero de que realmente ese no sea el caso. También leo a Freud para poder leer Skinner y poder criticar el psicoanálisis leyéndolos. Si alguien hace una crítica es leyéndolos, haciendo investigaciones. Y no es simplemente diciendo, ja, 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 cree que el inconsciente, no, sino es hacer buenas críticas, tratar de dar buenas explicaciones y subir la vara, ¿no? Eso es todo, espero que hayan disfrutado, espero que yo haya podido explicarles lo mejor posible que he podido. Y bueno, ahí queda el video, ¿no?